Retomamos nuestra sección de Un Rincón para Sentir con nuestra coach Azu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año. Feliz año, que no te habíamos visto todavía. Un año que vamos a ser muy positivos, que vamos a hacer todo lo que nos vayas a proponer. Ni se os ocurra, nunca hagáis caso a lo que yo digo. Siempre comentamos lo mismo, ¿no? Bueno, que llueva y cada uno que coja de lo que vamos comentando el hilillo, pero buscamos esa libertad, ese no depender de lo que otros digan, con lo cual, bueno, escuchar vale, y luego que cada uno saque las conclusiones que quiera, bueno, que se lo estudie después. Que le está sirviendo a mucha gente y lo sabemos. Ojalá. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación, ¿verdad? Así es. Algo que haya mucha gente que le cuesta. Nos cuesta un poco a todos, pues generalmente por el miedo que tenemos a exponernos, a cómo es tomado lo que nosotros vamos a decir, a pensar que a lo mejor estamos equivocados. Siempre la base de esos miedos es una autoestima que es la que es y que a veces no confiamos demasiado en nosotros mismos. Hoy nos vamos a centrar en la comunicación interpersonal, cómo nos comunicamos con otras personas. Y algún otro día hablaremos de la comunicación intrapersonal, cómo hablamos con nosotros mismos, qué tipo de lenguaje utilizamos, que no es muchas veces hablado, sino qué mensajes nos estamos diciendo con las conclusiones que sacamos respecto a nosotros mismos. Entonces hoy nos centramos en la comunicación interpersonal, unas pequeñas pautas, unos pequeños consejitos a probar y a ver si funciona. Ese miedo que hay gente que puede decir, que digo que a lo mejor me dicen, siempre dependiente de lo que puedan decir los demás, ¿no? Eso es, el miedo al juicio, que estar así. Interno y externo, el saber si lo estoy haciendo bien o estoy metiendo la pata, y el cómo los demás reciben lo que trato de decir. Qué fácil son esas malas interpretaciones, qué habituales, que ocurran desencuentros por yo quería decir una cosa y he interpretado otra, o a lo mejor me he explicado mal, o a lo mejor había un objetivo dentro de esa comunicación que no era exactamente el que en principio estaba previsto, sino que había otro lenguaje por ahí debajo. Identificar con franqueza y con objetividad qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos recibiendo nos va a facilitar bastante el camino. Bueno, pues vamos a saber comunicar. Pauta número 1. Vamos a ello. Lo primero, como siempre decimos, reflexión previa. Nos vamos a centrar, me gusta hacerlo así, siempre en situaciones difíciles, porque comunicarnos con una amiga, aunque a veces tenga sus roces, ¿no? Pero con alguien cercano, donde hay un clima adecuado, es relativamente sencillo. Pero lo complicado es cuando prevemos que algún tipo de comunicación que tenemos que hacer, bien sea una reunión con trabajo, bien sea una reunión con familia de algún tema peliagudo, etcétera, 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 ahí es mucho más complicado, pues que, como decimos, siempre estamos un poco a la defensiva y eso hace que todas nuestras alertas estén centradas y que perdamos la esencia de esa comunicación. Entonces, lo primero, reflexión previa. Siempre que podamos, que veremos una situación de comunicación un poco difícil, prepararnos previamente. Desde qué es lo que yo quiero comunicar, cómo creo que he de hacerlo, porque tengo que tener en cuenta a la otra persona, cómo se suele comunicar esa persona, dónde puede haber algún tipo de roce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde y cuándo? Es decir, analizar muy bien el contexto de esa comunicación para que sea amigable, para que sea neutral, para que no la otra persona no interprete que está en tu terreno, si es en tu lugar, en tu casa, en tu oficina, en tu tal, un lugar neutral, en un momento adecuado, preparar muy bien esa comunicación y tener claro cuál es el objetivo de esa comunicación, teniendo en cuenta que tan importante es emitir como escuchar, recibir esa comunicación, ese feedback de la otra persona y que vaya fluido. Preparar todo esto nos va a dar mucha más seguridad, vamos a poder evitar situaciones conflictivas, porque si las prevemos ya podemos ponerle solución, lo que hablamos siempre de esa libertad de tener una bandeja de posibles respuestas. Y eso va a crear un clima muy adecuado que va a favorecer una comunicación adecuada, correcta, fluida, etcétera. Luego, primera pauta, preparar muy bien, reflexionar previamente en relación a qué comunicación nos atañe, con quién voy a hablar, dónde, cuándo y cómo. A partir de ahí, lo primero que vamos a preparar. Cuando hablamos de comunicación parece que la mente siempre nos dispara a qué voy a decir. Pues no, vamos a centrarnos primero en la escucha. Una escucha trabajada, activa. Y una escucha activa no es solamente el asentir con la cabeza o tal, sino asegurarnos realmente que estamos entendiendo lo que la otra persona trata de transmitirnos. Esa preparación previa de ver un poco cuál es
por decirlo de alguna manera, la energía previa de esa situación nos va a facilitar mucho el camino. Tener esa empatía de poder entender qué es lo que está sintiendo esa persona. Lo sé, cuántas cosas, Azu, es que tener todo eso en la cabeza, pero esto es práctica. Pero estas pautas, poco a poco, irlas trabajando. No morir de empacho de tanto trabajo, pero sí irlas poquito a poco, centrando, asimilando y trabajando. Entonces, trabajar esa empatía, desde dónde me está hablando la otra persona. Si me está hablando desde el enfado, si me está hablando desde el miedo, si me está hablando desde la atención, si me está hablando desde el interés, desde dónde me está hablando la otra persona. Y ser tremendamente asertivo, es decir, que ahora hablaremos de cuando recibimos esa información, pero trabajarlo desde la asertividad. Ahora lo vemos. La siguiente pauta que vamos a trabajar, después de la escucha activa, tenemos que trabajarnos el respeto. Respeto a las opiniones ajenas. Cuando prevemos que es una comunicación delicada, estamos a la defensiva de posibles opiniones que lo vamos a vivir como ataques. Ahí es donde entra esa asertividad de la que hablamos. Es decir, ver ese impacto cuando sentimos que escuece ahí dentro, ¿no? Que viene algo que no esperamos o algo negativo para nosotros, antes de dejarlo pasar por el tamiz personal de ver si me lo creo o no me lo creo, pensar desde dónde está viniendo, que lo hemos trabajado anteriormente, y ver cuál es el motivo de por qué llega este impacto y si hay razones o no para que eso impacte o no. Entonces, en esa escucha activa y en ese respeto a las opiniones ajenas, entender que puede haber algo de verdad y no ponernos en postura agresiva, ni pasiva dejarla colar, sino asertiva. Demostrar a la otra persona que puede estarnos molestando lo que nos está diciendo, pero demostrar que es nuestra opinión, que puede parecer que estamos cediendo. Estamos poniendo el alma en una comunicación fluida. Y eso no quiere decir si ganas o gano. ¿Estás seguro de lo que dices, Azu? Correcto. ¿Tú me puedes decir a mí algo? Pero tenemos una opinión diferente. Perfecto. Pues transmites esa opinión y desde mi escucha activa yo eso lo tengo ahí. Y yo lo que voy a hacer es, en caso de duda, preguntarte ¿qué motivos hay para que tú estés segura de esta opinión que yo creo que no es así? Es decir, establecer el diálogo desde el interés real de entender los motivos que a esa persona, que a otra persona le han llevado a hacer una afirmación y darla por segura. De la misma manera que yo tengo una opinión formada, en el mejor de los casos, y tú tienes la tuya y son contrarias, no nos ponemos una contra la otra a ver quién tiene razón, que es la tendencia natural, sino que nos aunamos para juntas analizar qué motivos tiene mi opinión, no yo, no personalizamos, sino esa opinión, qué motivos tenemos para reforzarla, y tú lo analices conmigo y de la misma manera vamos a analizar juntas esa idea. Y es posible que haya cierto acercamiento o que a lo mejor no sea ni la una ni la otra, sino que salga una intermedia. Eso es fantástico cuando ocurre en la comunicación. Y si trabajas estas pautas en las que bajas ese nivel de ansiedad, pues es lo más operativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente es pum, pum, yo estoy contra, tal. Ya sabemos que tú y yo tenemos opiniones enfrentadas y mi objetivo en la comunicación, volvemos al punto 1 de la reflexión, el para qué comunico es para convencerte de que mi idea es la mejor y es la que tenemos que asumir. Al final se acaba la frase, vamos a dejarlo porque esto no llega a ningún fin. O tú ya sabes cómo soy, pues esto es lo que a mí no me convences, o en conducta pasiva, para ti la perra gorda. Y dices, por no discutir, haz lo que te dé la gana. Esto se da mucho en familia. Por no discutir, haz lo que quieras. Total, es lo que hace siempre, llega al juicio, ¿no? Bueno, hemos reflexionado previamente, tenemos esa escucha activa, trabajamos nuestro respeto a las opiniones ajenas y pasamos a la siguiente fase. Y entonces ahí lo que vamos a trabajar, no van en este orden, o sea, se van intercalando, pero bueno, por llevar cierto hilo, evitar las etiquetas. ¿Qué es esto de la etiqueta? Es que yo ya sé, en el ejemplo que poníamos, ¿no?, de una comunicación entre tú y yo con opiniones tal, es que ya sé que Verónica piensa esto. Es decir, estoy dando por hecho que en una comunicación neutral tú vas a asumir un rol y puede ser que yo esté equivocada. Es más, puede ser que al dar por hecho yo que tú vas a asumir ese rol y ya te pongo la etiqueta, eres una X, o maniática, o es que perfeccionista, o dejada, o lo que sea, ya pongo esa etiqueta, ya estoy favoreciendo que tú asumas ese rol. Y además la profecía autocumplida, ¿ves? Y ya sabía yo que Verónica iba a actuar de esta determinada manera. Evitar esa generalización, evitar el dar por hecho nada. Muy importante, trabajarnos, que lo hemos hablado también en otras ocasiones, el juicio, el no juzgar. Esta es una situación ahora diferente, tú tienes tu vida diferente de cómo era hace unos días o hace un rato, las condiciones tuyas y mías son diferentes, no juzgamos y pasamos al siguiente punto. Nos centramos en el momento presente, en el solo por hoy o en solo esta
conversación o esta comunicación. ¿Cuál es la tendencia natural? Cuando estamos un poco ahí a la defensiva, cualquier basurilla de antaño que tú me hiciste me viene muy bien para ahora defenderme, no estoy comunicando, me estoy defendiendo y atacarte, porque mi objetivo no es que nos comuniquemos, mi objetivo es salirme con la mía y eso no es comunicación. Eso es imposición, lo podemos justificar como queramos, pero eso no es una comunicación efectiva. No nos va a llevar más que al desencuentro con casi toda seguridad. No hurgar, ¿eh? En el pasado no hurguéis. No hurgar, lo dejamos quieto. El síndrome de Diógenes emocional y esas cosas, ya es, y ya sabía yo, si es que siempre haces, nos suena, ¿no? Que en la familia tal, si es que siempre pasa lo mismo, si es que tú siempre igual. En la oficina a lo mejor no nos atrevemos a decirlo, pero lo pensamos, que casi es más dañino, porque en casa por lo menos lo compartimos, en el mejor de los casos. Pero en entornos laborales o situaciones más, que no me vean a ver si me voy a ganar un problema, a ver si tal, y entonces nos lo comemos con patatitas. Eso no es comunicación. No damos permiso a la otra persona para saber realmente lo que estamos pensando, lo que estoy pensando. Con lo cual no estoy aportando nada a esa reunión de equipo, no estoy aportando nada a ese objetivo que se supone que tenemos como equipo común, ¿vale? No hurgamos en el pasado y entonces continuamos. Siguiente pauta, muy importante, y sé que esto es rizar el rizo y que es muy complicado y tal. No nos atragantemos, vuelvo a repetir lo mismo y vamos pasito por pasito, que cada situación de comunicación la aprovechemos como un aprendizaje interno. Nuestro objetivo no solamente es mejorar nuestras habilidades de comunicación, sino desarrollarnos dentro para poder ser mejores cada día. Mejor que yo, no mejor que nadie. Mejorar nuestra versión de nosotros mismos. Entonces, para ello, el rizar el rizo sé que es complicado, pero es muy interesante hacerlo y aprovecharlo en toda situación. Identificar nuestras emociones. ¿Qué emociones están surgiendo en esa comunicación? Si me estoy enfadando, si empiezo a sentir miedo, si me siento amenazado, si me siento eufórico, si me estoy creciendo. ¡Ojo! Porque todo lo que nos saque de esa situación neutral va a influir en esa comunicación. De una manera u otra, si yo estoy enfadado, si yo me estoy creciendo, si llega el orgullo, tal, todo eso está afectando. Entonces, el aprender, primero a identificarlas y luego ya, rizando el rizo, a gestionarlas, a decir, bueno, como previamente lo he reflexionado y sé que esta persona tal, preveo que pueda ser la situación en la que yo me sienta de esta determinada manera. Si ocurre, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a contar hasta 10 por dentro, o voy a centrarme en mi respiración, o voy a tratar de que opine otra persona mientras yo articulo cómo llevo esto. Todo este trabajo que llevemos avanzado, muchísimo mejor. Al principio nos cuesta, pero luego se vuelve casi automático, de verdad. Y la última. En último lugar, mantener una actitud constructiva en todo momento. Siempre hablamos del espíritu positivo y pero a veces no puede ser positivo. Por mucho que queramos, pues no, se nos tuerce la comunicación y al final, mira, me he esforzado, he tratado de hacer estas pautas u otras que a mí me sirven para trabajar mi comunicación, pero al final, mira, nos hemos vuelto a enfadar y tal. No es verdad que no haya servido para nada todo el trabajo previo. Somos dueños de nuestras emociones, somos dueños de nuestro propio trabajo personal. Otra cosa es que te valga o no ese desarrollo personal cuando tú realmente querías en una comunicación conseguir una serie de cosas. Pero esto es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Tenemos actitud positiva, pero cuando no puede ser positiva, constructiva. ¿Qué me llevo de esta situación? ¿Qué he aprendido de esta situación? Y de todo lo que he vivido, ¿qué puedo reciclar para que la próxima vez sea comunicándome con otros? O sea, en cualquier otro ámbito pueda aprovechar alguna de las herramientas que he puesto en funcionamiento ahora. Y seguramente que el resultado final es que nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Cuestión de probabilidad, nada nos asegura, pero el trabajo aumenta mucho la probabilidad de satisfacción personal. Al final, de que nos tenemos que ocupar es de nosotros mismos, con responsabilidad, con conciencia y viendo dentro qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos, va a hacer que aumente la probabilidad de forma realmente amplia en cuanto a nuestra libertad. Yo decido en cada momento, no soy víctima de las circunstancias, con lo cual van empezando a salir las cosas un poco más rodadas. Azu, nos vamos a Publi. Gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos el próximo martes. Muy bien, pues hasta el martes.